el programa de Puertas para Adentro de hoy tenemos una invitada muy especial, nacida en Madrid, pero afincada ya prácticamente en Asturias, ya nos lo va a contar ella. Está relacionada con el mundo del cine, el séptimo arte. Ella es guionista de cine y series y también profesora de guión cinematográfico. Tenemos toda una celebridad en nuestro programa de esta tarde. Buenas tardes, Alicia Luna, ¿cómo estás? Buenas tardes, Anabel, ¿qué tal? Yo soy una celebridad solo para mi hijo y para mi madre, ¿eh? Para nadie más. Bueno, para mí, a mí me parece que sí, pero bueno, esta humildad ya te precede. Muy bien. ¿Dónde estás confinada, Alicia? ¿Dónde te ha pillado esta vorágine? Sí, pues estoy confinada en San Juan de la Arena, un pueblo que me Sí. entusiasma, que me ha acogido como habitante y aquí me quedo como vecina. Estoy ya empadronada, soy una habitante más de San Juan de la Arena y estoy feliz de estar aquí. Me O gustaría sea, no estar confinada, sería doblemente feliz, ¿no? Pero o bueno. sea que hace un tiempo estabas en Madrid y ahora te has venido para Asturias porque te gusta Asturias, entiendo. Sí, sí, no, yo aquí me compré una casita Sí. con esfuerzo y ayudas y tal, la fui reconstruyendo y la finalidad no era venir a pasar las vacaciones, la finalidad era terminar viviendo aquí. Lo que pasa es que pensaba que viviría dentro de algunos años, pero me eché una manta a la cabeza y dije, pero si yo allí soy más feliz que en Madrid, ¿qué hago en Madrid? Y he decidido quedarme. El asunto es que he decidido quedarme justo en plena crisis de la COVID-19. Con Sí. lo cual, yo estaba aquí celebrando mi decisión de venirme a vivir aquí, de quedarme a vivir aquí y ser una habitante más de San Juan, con una mudanza ya prevista para una fecha tendría que ser esta semana y he tenido Sí. que parar. Así que estoy aquí con 4 cosas y todos mis muebles están en Madrid con todas mis cosas. Pero bueno, hay cosas y situaciones peores, así que no me quejo. Simplemente me parece una anécdota casi divertida, ¿no? O sea que viniste para una folicia, como decimos aquí, y acabaste quedándote por obligación, porque tenía que ser, ¿eh? Exacto. Vine a celebrar con mis amigos de aquí mi decisión de venir a ir a San Juan de la Arena. Me vine al Festival de la Angula, además, Qué cenamos con rico, qué Angula, rico. brindamos por mi decisión y me quedé confinada. Sabes que si Bueno, no, quizá fue cosa del destino, quizá esto te dé para un guión futuro, ¿eh? No lo sé. querías café, toma 2 tazas. A ver cómo lo. Todos Nada, los vecinos aquí me dicen, no, tú no pasas un invierno aquí, no pasas un invierno aquí. Yo digo, pero ¿por qué no? Si yo soy escritora, aquí casi mejor. Si llueve, mejor, porque me quedo dentro de casa. Ahora estoy viviendo lo que es quedarse de verdad dentro de casa. sí, sí, por narices. Y te iba a decir también, ¿cómo ocupas tu tiempo? Ya que estás ahí, bueno, totalmente confinada en esta casina, sin plan hippie, como me has contado, con 4 cocinas. ¿A qué dedicas tu tiempo libre? ¿Le das al guión o no? ¿Hay ideas? Mira, pues realmente tengo poca capacidad de concentración en este momento porque hay tal ruido del sistema y de todo lo que está ocurriendo que yo me siento bastante angustiada, ¿vale? Porque soy madrileña, entonces sufro y me dan ganas de Sí, llorar. sí, sí, lo entiendo. Sufro muchísimo todo lo que está pasando en Madrid, lo sufro muchísimo. Y además he tenido compañeros que han tenido que han estado en la UCI, que gracias a Dios están bien, mucha gente, o sea, la coordinadora del máster que codirijo también lo tuvo. Ha sido muy, muy asfixiante. Mi madre y mi hermana están también en Madrid y es persona de riesgo, mi madre es muy mayor. Y Ujú. entonces la angustia pues, bueno, muy angustiosa. O sea, la verdad es que yo estoy angustiada. Por esto no me puedo concentrar, ¿no? Pero Entiendo. también te diré que no paro y que hay días que me voy a las 10 de la noche a la cama como los pájaros. O sea, me levanto a las 6 como los pájaros porque es que necesito apagar todo. Porque Ujú. realmente el mundo Internet también ya me ha llegado a superar un poco. O sea, empezamos todos, iba a decir divertidos, divertidos no, pero haciendo, yo me acuerdo que Sí, al principio como decía, más no animados, sí. pasa nada, chicas y chicos, no pasa nada, vamos a hacer cenas virtuales. Nos ponemos Ujú. cómodos, nuestro vino, nuestra cena, y al otro lado así, y cenábamos, ¿no? Y era, bueno, divertido entre comillas. Y luego un vino, hoy tengo un vino a las 8:15 con 2 amigas de Sí, Valencia, ¿no? sí. Llega un momento en el que estoy de Skype hasta la coronilla. Si estoy Sí, y en un estamos un poco hartos, ¿no? Nos está ya rebasando toda la situación, ¿no? hace falta el afecto en la vida. O sea, esto he aprendido ahora. Hace falta mucho el afecto. O sea, yo que El creía que contacto, ¿no? Físico, social. Mm. exactamente, el afecto corporal, ¿no? El sentir al otro.
hace Sí. falta. Y el hablar con alguien, pero tenerlo cerca, ¿no? Poder tocar a la gente. O sea, somos seres humanos sensibles y sensitivos. Totalmente. Entonces, de repente, ya no puedo más con el mundo virtual. Y luego, pues eso, las clases, dar clase, me ha sido muy duro, dar clase en el máster a 28 personas o 26 personas, así, de esta manera, también ha sido muy duro. Yo nunca lo había hecho, entonces prepárate la clase, grábate la clase, no sabéis lo que ha sido la primera clase. Reinventarse un poquitito, ¿no? Y encontrar otra forma de hacer. Y sin libros, sin Y sin libros, libros. apuntes, que no tengo nada aquí, ¿sabes? Dios mío, o sea, que tiras un poco de improvisación, ¿no? Y de saber personal, totalmente. Pues un poco sí, un poco sí. Y bueno, pues así, está siendo difícil. Yo capacidad de concentración no tengo. Sé que hay muchos compañeros que estamos todos igual. Alguien se concentra, escriben muchos en Twitter, ¿no? Alguien concentrado por ahí. No sé, la verdad que yo creo que somos los menos, estamos todos un poco dispersitos, pero es lógico. Sí, entonces sí, estoy escribiendo un par de cositas, pero ya te digo, o sea, en lugar de estar como podía estar antes, 4 horas tranquilamente concentrada en algo, no, o sea, ¿no? Yo no sé si llego a estar media hora concentrada en algo, o 1 hora, pero no más de ahí, porque no, pues ya el ruido en el sistema, la angustia, Sí, sí, sí. hago Bueno, pero muchas. tenemos que ser pacientes y tomarlo como un aprendizaje de vida, que es lo que es, ¿no? Pero bueno, yo quiero centrarme en las cosas que te quiero preguntar, porque soy un poco cotilla, ya que tengo este programa así de tú a tú con gente que a mí me interesa muchísimo. En este caso contigo, guionista de cine, de televisión. Yo quería preguntarte, ¿la Alicia chiquitita de su infancia tenía claro que quería ser guionista o que quería escribir, o fue una cosa que te vino dada con el paso de los años? Pues no, la Alicia chiquitita con 11 años se metió en el colegio en un curso de cine que hubo, que era una extraescolar. ¿Por Sí, qué? Pues no sé, pero me divirtió mucho. Pero duró muy poco ese curso y se fue. Y sí. la Alicia chiquitita escribía novelitas y escribía cuentecitos, perdón, y escribía poemas en hojas así sueltas y tal. Y luego Sí. tenía mis cuadernos, que hace poco encontré uno de ellos donde tenía una novela, una presunta novela, no quieres ni saber lo que es aquello. Pero la Alicia ¿La chiquitita, conservas? pues no estoy segura. Es que tengo Porque eso sería un puntazo. un trastero lleno de cosas, igual está guardado, no sé. Pero bueno, la cosa es que la Alicia Sí. chiquitita, ya de mayor, quería escribir. Pero yo siempre me arrepiento de una frase que dije ya no tan chiquitita, que lo dije ya un poco más mayor, a los 20 y tantos, cuando estaba estudiando. Dije, cuando tenga 50 años escribiré una novela. Y yo pensaba, ya podría haber dicho cuando tenga 30. Porque ahora mismo me ganaría la vida escribiendo. ¿Y no? ¿Por qué dije cuando tenga 50 años me ganaré la vida escribiendo? Dije, cuando tenga 50 años me ganaré la vida como novelista. Y pues, Dios mío, qué ingenua. Madre mía, madre mía. No, no, totalmente. Bueno, todos tenemos esa ingenuidad en algún momento de la vida, ¿eh? Y yo quería preguntarte, la palabra guión, mucha gente ni siquiera la contextualiza. ¿Qué es el guión para Alicia Luna? Pues sí, el guión no son las líneas escritas en la carretera, Ujú. no. El guión es el texto que conlleva la historia Sí, que cuenta en las películas y en las series de televisión, en los episodios. Esto es el guión. El guión es lo primero que ocurre sí, en la cabeza de una o más personas, en la sí. imaginación, mucho antes de que una película se convierta en película. O sea, el guionista es el que lleva esta idea que tenemos en la cabeza, la Ujú. a papel, la pasamos Sí. a papel y desde ahí ya, de ahí se empieza a mover todo ese ejército de gente que convierte en ese guión en una película. Es que a mí me parece tan complejo que me gustaría saber cómo reordenas tú esas ideas para después plasmarlas a guión, porque no es lo mismo contar un relato que tenerlo todo guionizado. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo asumes ese proceso de hacer un guión? ¿Se puede aprender? ¿Lo vas trabajando con el paso de los años? ¿Cómo llegas al Se guión perfecto de Alicia? La escribición se aprende, se aprende. Sí. Hay Creo que manuales, ¿no? sí, mogollón. Hay muchísimos manuales, cursos, todo.
pero se aprende. Yo creo que es más fácil aprender a escribir un guión que aprender a escribir una novela, fíjate, porque para escribir novela tienes que tener un uso muy bueno de la lengua en la que vas a trabajar y de la literatura, ¿sabes? Sí. Es que manejar muy bien la literatura como herramienta de trabajo y de ilusión imaginada, ¿no? Para escribir guión, como el guión es una literatura muy concreta, tienes que ser cuanto mejor escritora seas, mejor, ¿vale? Pero también es un tipo de escritura muy directa, sin metáforas casi, ¿no? Que yo a veces meto, pero porque quiero y porque ya me vale. Pero bueno, digamos que es otra literatura realmente, ¿no? Es más bien todo diálogo, ¿no? O una gran parte. Es muy parecido al teatro. Es muy parecido al teatro. Hay toda una batalla de si el guión es literatura o no, y yo siempre defiendo que el guión es literatura. Que sí, ¿no? Mucha gente que dice que no, y digo, bueno, pues si el guión no es literatura, explícame por qué el teatro sí, porque escribimos de la misma manera, escribimos acción, quizá en guión escribimos, quizá no, en guión escribimos más, describimos más las acciones y describimos más a los personajes de una manera interior. Y luego se plasman los diálogos, que el diálogo siempre tiene que complementar a la acción. O sea, el diálogo no es, son 20 páginas dialogadas, como en teatro. No. No, en cine todo lo que se ve en la pantalla está escrito en un guión. Todo. Absolutamente todo. Todo los detalles, los matices, todo. gestos, todo. Una puesta de sol con un personaje que va caminando por la playa al fondo de la pantalla. Esto está escrito en un guión. Todo está escrito. A mí me parece fascinante. Y para llegar ahí, ¿tenéis algún modelo a seguir? Quiero decir, el guión tiene que ajustarse a estas pautas. Sí. ¿El modelo perfecto de guión existe? ¿Tú tienes referentes? A ver, yo no lo llamaría modelo perfecto porque estamos hablando de cultura, no de física cuántica, ¿no? Sí. Perfecto, pero hay modelos, hay un modelo, o sea, sí, hay un modelo, hay lo que llamamos un formato. Sabes que todos los guionistas tenemos que seguir el formato de guión, que es un tipo de letra adecuado, adecuado no, es el tipo de letra que tenemos que utilizar, el tipo de espacio entre líneas, es el formato, ¿no? La columna de diálogos cómo debe ir, no debe ser todo el ancho de acción, es una columna. Y todo esto, ¿por qué? Porque realmente el guión, las primeras personas que lo utilizan son el departamento de producción. O sea, a partir del guión se empieza a estructurar toda la producción de la película. Cual los productores, el equipo de producción, lo primero que hace con un guión es empiezan a detallar todo. Número de localizaciones, número de personajes, ¿sabes? Todo. Y entonces también se sabe más o menos que una página de guión es un minuto, más o menos. Si esa página lleva de una manera equilibrada la misma cantidad de acción que de diálogo, más o menos es un minuto. Con lo cual los guiones tienen que tener entre 90 páginas y 100 ya es mucho. Pero entre 90 y 100 es digamos, una paginación, una extensión de guión adecuado. O sea, que se juega un poco con el tiempo también, el tiempo y la cantidad de palabras, ¿no? Las tienen que durar hora y media. Más o menos. Algunas. Hay otras que duran más, te quiero decir, claro. Por eso digo, esto no es física cuántica, por eso el modelo perfecto no existe. Luego cada autor y cada autora, ¿no? Pero eso, más o menos, te riges por un parámetro de hora y media. Pues en hora y media son 90 páginas de un guión. Y para ti, referentes de algunas películas que digas, pues este es el guión a seguir, o está muy bien hecho, es un poco el modelo. Hay películas, imagino, que a ti te han llegado en ese sentido. Cada profesor y cada profesora tiene el suyo. Yo doy clases sobre Tiburón, porque a mí la película Tiburón me parece... Qué miedo nos daba de pequeñas, ¿no? Uf. Me pasa siempre que cada vez que empezamos un nuevo año y digo, vamos a estudiar Tiburón, los alumnos que ya son alumnos de máster, todos hacen como, Tiburón. Y luego cuando empezamos, la pongo en la pantalla y empezamos a analizar poco a poco cada cosa, se van creciendo, se van viniendo arriba y nos pasamos todo el año analizando Tiburón y están encantados, ¿no? ¿Pero qué tiene Tiburón? Cuéntanos qué detalles de guión tiene para que sea tan llamativa. Tiburón está basada en una novela, ¿vale? O sea, no es un guión original, está basada en una novela. Pasaron la novela a guión. El guión, escribir el guión de Tiburón les costó, Dios y ayuda, muchos guionistas y mucho tiempo y mucho dinero.
¿vale? Porque aquello no había manera de levantarlo. Era complicado. Y la producción de Tiburón ya fue, o sea, es aquello de la antipelícula. Pero luego salió una gran película, ¿no? Una gran película, Entonces, a mí cierto. me gusta porque tiene 2 películas en una. Entonces, ¿qué cosas tiene Tiburón? Pues tiene una presentación de personajes en 3 minutos y Sí. no en 20, como pasan Ujú. muchas veces en muchas películas. O sea, en 3 minutos te han contado que Sí, ya este te señor, queda claro todo, ¿no? sí, ¿Quién es el prota? ¿Quién es lo que sea? de ahí, que ha pasado algo y que él es el jefe de policía. Ya está. O sea, una cuestión de 3 minutos, o menos de 3 minutos, mucho menos de 3 minutos, minuto y pico. Ya está, presentado, Sí. ¿sabes? Ya te han contado que son de Nueva York, que bueno, todo, te lo han contado todo. Entonces es magistral, es magistral. O Y sea por eso que está enseñar. es por ahí donde tienen que ir los tiros de la gente que trabaja contigo, ¿no? Que tengan muy presente el Y, guión de esta peli. Ujú. sí, claro, cuando uno enseña guión tiene que tener un abanico de posibilidades porque todos los alumnos no quieren hacer cine comercial, otros quieren hacer otro tipo de cine, más de autor, más... Ujú. Entonces, pues entre Tiburón y una película iraní que se titula Nader y Simin, una separación, de Ujú. Asghar Farhadi, que ha ganado 2 Oscars, pues Sí. entre Tiburón y una separación, esas son las clases que yo doy, ¿no? O sea que el abanico se abre y hay mucho tipo de cine. Hay que ser capaz de escribir todo. Entiendo que para ser guionista tienes que tener un conocimiento bastante amplio del cine. De cara a grabaciones, ¿es fundamental que el guionista esté al lado del director o la directora marcándole pautas o no es necesario su presencia? ¿Qué Es, importancia tiene? yo te diría que es peligroso lo que acabas de proponer. O sea, que un guionista esté en No rodaje al sé. lado del director marcando pautas. Yo te pregunto desde la ignorancia ¡Madre absoluta. mía! No, 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 no. A mí Que el rodaje no. no me a mí el rodaje, por ejemplo, no me gusta ir, ¿no? O sea, no. También te digo que hay guionistas de rodaje y Sí, en series hay guionistas de plató que tienen que estar en plató para ir corrigiendo cosas sobre la marcha, ¿no? sí. También hay guionistas, hay directores que quieren que el guionista vaya a rodaje por si improvisan o tienen que cambiar por Ajá. cosas accidentales las localizaciones o los actores no les parece que les esté saliendo muy bien esto, prefieren otra cosa. Bueno, pero no somos todos, ¿no? O sea, yo quiero ir a rodaje si soy útil. Si no soy útil, no quiero ir a rodaje. En un rodaje, una persona que no hace nada estorba No, muchísimo. no, desde luego, claro, claro. Se Entonces, no es... supone que es para aportar o para, bueno, claro, pero realmente quien lleva la voz cantante es el director o la directora, no cabe duda. Sí, es el director o la directora. Y en las series de televisión, en las series de las plataformas que estamos viendo ahora, pues Sí. digamos, los guionistas tienen un papel un poco más importante porque muchas veces son los creadores de la idea. Sí. Entonces se convierten en esto que llaman los americanos showrunners y Ujú. entonces coordinan los guiones y suelen estar en rodaje porque, Sí. claro, las series no todos los capítulos los rueda el mismo director o directora. Muchas veces cada capítulo lo rueda una persona diferente, ¿no? Lo Ujú. dirige una persona diferente. Entonces, este guionista creador de la serie, que tiene toda la serie en su cabeza, tiene que estar en rodaje para controlar que todo tenga un lugar común, ¿no? Y que no cada capítulo sea un disparate, o no un disparate, que cada capítulo sea una película personal Ujú. de una directora o director diferentes, ¿no? Y esto también me llama mucho la atención. Me pongo yo ahora en tu piel como si fuera yo la guionista y pienso, después de terminar mi guión, de dárselo a la directora o el director que sea, y después a la hora de ver la película, ¿tú ves reflejado 100% tu guión o no? ¿O qué pasa? ¿Cuál es ese proceso? ¿Cómo se vive? Pasa de todo. Hay veces que ves tu guión muy mejorado y entonces Sí, mejoras mucho, ¿sabes? sí. Hay veces que ves tu guión exactamente igual y a mí esto me preocupa porque digo, bueno, pues del guión a la pantalla, del guión a la película, la historia debe brillar, ¿no? O sea, porque es siempre, tú escribes un guión, esto pasa por producción, los actores lo interpretan, o sea, tiene que ir creciendo cada persona que Tiene que ir trabaja. en ascendente, ¿no? Tiene que tender a la magistralidad, ¿no? No a la mediocridad, entiendo. Claro, cada persona que trabaja en el guión tiene que irlo haciendo crecer y brillar, ¿no? Dependiendo de su función. Y que luego llegue a la pantalla y sea, pues, esta historia que tú pusiste el primer ladrillo y todos los demás pusieron los demás, ¿no? Es bonito ver una película que tú has escrito que la ves mucho más grande y más brillante, es muy bonito, ¿no?
Bueno, y también te habrá pasado al revés, que esto no hace falta que nos lo cuentes. Pero imagino que también habrás tenido tus chascos de decir, pues vaya rollo, pues yo escribí otra cosa y de repente me encuentro que esto es una chapuza. Eso también ocurre, ¿no? No ocurre y entonces te callas. Claro. Te haces ahí la diplomática y no pasa nada, ¿no? Claro, muchas veces es que no sé, como trabaja un equipo tan grande de gente, no sabes dónde está. ¿Quién tiene la culpa? ¿La persona que lo ha dirigido? ¿Quién lo ha producido? Pues todos, en el fondo. Y muchas veces también los guionistas no nos damos cuenta que hay cosas que no superan el papel, ¿no? O sea, que en el papel están muy bien, se leen fenomenal, pero luego cuando esto se rueda y se lleva a la pantalla, pues en el rodaje ya pierde porque no es lo mismo, no es lo mismo. O sea, por eso, cuando una novela se lleva a cine, tiene que pasar el proceso de adaptación al cine, que lo hace un guionista, ¿no? Eso a veces no ocurre, o siempre ocurre. Siempre ocurre, siempre ocurre. Siempre ocurre. Pero muchas veces son los propios autores de las novelas quienes hacen la adaptación al cine y yo diría que esto genera problemas. Por eso, el guión es otra herramienta, ¿no? Es otra herramienta. Y hay cosas de la novela que no se pueden, que no superan el papel, ¿no? Y hay otras y luego hay momentos que hay como grandes lagunas que hay que meter, que hay que inventar, ¿no? Para pasar de aquí a aquí, en cine, en la pantalla, esto no se traga, ¿no? Entonces hay que meter algo. Bueno, son dos géneros literarios diferentes, la novela y el guión de cine. No, yo creo que se distingue perfectamente. Y otra de mis dudas, yo aquí estoy preguntando, aquí como una loca, como si fuera una de tus alumnas. Yo soy guionista y quiero pues que mi guión tenga tensión, porque hace falta la tensión para que luego sea una buena serie o una buena peli. ¿Cómo se genera? ¿Cómo se escribe? ¿Hay técnicas para generar tensión dentro del guión? Sí, sí. A ver, tú puedes tenerlo de una manera innata, porque eres una contadora estupenda y entonces de manera innata cuentas las historias ya con tensión, o no lo eres. Si no tienes esa tensión de manera innata, la puedes aprender. Esa tensión que tú dices es lo que llamamos conflicto. O sea, hay que escribir las historias con conflicto. Es la diferencia entre narración y drama, ¿no? La narración narra unos hechos, pero si no hay conflicto se queda en eso, en narración. Se convierte en drama en cuanto hay conflicto. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Sí. Un escritor tiene hambre, coge dinero, baja a la panadería a comprarse pan. Sí. Es una narración, no hay conflicto, no hay tensión. No pasa nada. Tiene hambre, coge dinero, sale de su casa, baja a la panadería y cuando va a pagar el pan, viene un ladrón, le roba y sale corriendo. Dices, ¿qué hace el escritor? ¿Se queda allí catatónico diciendo, me han robado, ¿qué hago ahora? ¿Moriré de hambre? ¿O sale corriendo detrás de la persona que le ha robado? Dices, cualquiera de las opciones es válida. Coge el camino que quieras, pero acabas de empezar una historia, ¿no? Eso es. Entonces, es eso, tener esa imaginación, esa creatividad de poder generar sucesos que ocurren y que son interesantes pues para mucha gente, o tiene que ir siempre desde lo personal. ¿Cómo funciona un buen guión? Son los tipos de historia que tú quieras escribir, ¿no? Yo siempre a la gente le digo, y me lo digo a mí misma, el cine es muy caro como para que solamente lo vean 100 personas, ¿no? Una película media puede costar en España 2,5 millones de euros o 3. Esto es mucho dinero. Entonces hay que procurar que esa película sea interesante para el mayor número de personas de todos los géneros y todas las razas y todos los países. Y esto es lo que yo intento siempre intento convencer a los estudiantes y a la gente con la que hablo de que esto debe ser así. Y yo también lo hago, o sea, yo intento meterme en una sala de cine imaginaria donde pienso que la sala está llena y van a ver esa película que yo he escrito y que cuando las luces se encienden, dentro de esa sala hay suecos, chinos, americanos, indios, y la han entendido. ¿Sabes? Eso es lo bueno, es como la música. Si yo veo espectadores con la mirada perdida mirándose los unos a los otros, digo, no la han entendido, la he hecho mal. Tienen que estar o llorando o partidos de la risa o aplaudiendo, pero si no hay ninguna de estas tres opciones es que lo he hecho mal. Entonces sí, el cine hay que escribirlo para que interese a mucha gente. Alicia, estaba pensando yo, la gente que quiere ser guionista o que ya lo es, ¿cómo se gana la vida un guionista en España? Me imagino que será dificilísimo, como todo en las artes a día de hoy, que nos cuesta muchísimo desarrollarnos, por desgracia.
¿Cuáles son los pasos a seguir para poder tener la relevancia que tú has tenido con tus guiones? ¿Qué consejo le darías a los nuevos y nuevas guionistas? Cuando yo empecé era mucho más difícil, porque el cine Sí. español estaba muy, muy denostado. Sí. Y las series eran solamente las series prime time que salían en las cadenas de televisión, ¿no? Sí. Entonces, guionistas éramos pues muy pocos y la mayoría de ellos no podían vivir de escribir guiones, o sea, daban clases y hacían otras cosas, ¿no? Ahora mismo los guionistas pueden vivir de escribir guiones porque se hacen muchas más series en las cadenas, ya no solamente para horas punta, sino para otras horas, ¿no? Para horarios de la tarde, por ejemplo. Y también están las plataformas, que cada vez hay más y crecen como setas, y estas plataformas necesitan ser alimentadas de mucho contenido. O sea, hay series, películas, o sea, de repente hay mucha demanda. Entonces, ahora sí hay trabajo para guionistas. Entonces, un guionista lo que tiene que hacer es aprender a escribir guiones, decidir. Yo recomiendo, realmente el máster que yo codirijo se estudia guión de cine, guión de series de televisión y dramaturgia, porque a mí me parece que son tres ámbitos que... Creo que es muy completo, ¿no? Abarca, claro, yo creo que son tres ámbitos de literatura audiovisual, porque el teatro es audiovisual, se ve, se oye, no solo se lee como la novela, ¿no? Entonces yo creo que los guionistas tenemos el deber de aprender estas tres cosas, ¿no? Y creo que ahora mismo las series de las plataformas no se diferencian tanto del guión de cine, entendido como el guión del largometraje. Sí, se diferencian las series de los canales de televisión, de prime time, sí, hay una diferencia. Son mucho más dialogados, progresan mucho más despacio, pero las series de plataformas tienen sus momentos de tensión, como las películas, y esto además ha hecho que este tipo de... que la audiencia se ha especializado tanto o se ha acostumbrado tanto a ver las series de las plataformas, que ha hecho que esto también es un camino de ida y vuelta, o sea, que ha interferido en la manera de escribir los guiones de cine. O sea, antes era... Los guiones de cine tienen que tener, pues nada, un conflicto y 3 actos, como teatro. Y ahora dices, no, el espectador no aguanta esto. O sea que la tendencia se ha modificado un poco por la demanda, ¿no? La demanda de este tipo de series. Se me viene a la cabeza La Casa de Papel porque es que la gente está enloquecida con La Casa de Papel. Claro, es que ¿verdad? Es todo muy rápido, y venga, hay acción, y muere aquel, y viene el otro, todo esto, ¿no? Conflictos, todo el rato conflictos. Entonces es que en el fondo el cine siempre está en revolución, siempre está, es un arte que siempre está, es un arte industrial, ¿verdad? Que siempre está en continua revolución. Nació como cine mudo, sí. El sonoro empezó la primera revolución, Chaplin decía morirá el cine con el sonoro y no murió, luego llegó la publicidad, con la publicidad el ritmo se aceleró y vinieron las elipsis y también era la publicidad matará al cine, no, lo revolucionó, luego vinieron las series, o sea, siempre todas las tendencias audiovisuales lo que hacen es interferir en la manera de construir las películas de cine, ¿no? Los largometrajes, que ahora ya se verán en cine y en plataformas, hay que decir películas de largometraje. Y bueno, también están los documentales, que también son películas de largometraje, documentales. Bueno, la verdad que te estoy haciendo trabajar hoy, porque está siendo una clase magistral total de guión en general y de todas las alternativas, el abanico posible. Bueno, ahora quiero hablarte de otra cosa que es que son tus premios, o sea, premiada por la película Te doy mis ojos, premiada por la película Pídele cuentas al rey, guionista de cine y de un montón de series. ¿Cómo se vive en este momento en el que Alicia Luna sale a la palestra y se lleva el Goya a mejor guión original? Por ese peliculón, por cierto, que tengo que decir que para mí fue una peli que me dejó marcada, sobre todo hay ciertas imágenes que no me pude quitar de la cabeza. Y ciertos diálogos también, terrorífico. O sea, quiero decir, que impactó muchísimo. ¿Cómo lo viviste, Alicia? ¿Cómo fue eso? ¿Es importante que te premien para que te valoren? Sí, claro que sí. Tengo que decir que yo tuve la suerte de que esto sí fuera un trampolín en mi carrera, pero tengo otros compañeros y compañeras que no, que les ganaron un Goya, pero luego pues tampoco... Y luego no pasó nada, ¿no? Claro. Este es un guión que yo escribí con Iciar Boyaín, ¿vale? Lo escribimos juntas, la directora y yo. Nos llevó tiempo, sufrimiento, tal, y se escribió, ¿vale? Entonces, todo eso lo comparto con ella, porque ella también es una persona muy inteligente
muy brillante, hizo que la película brillara, del guión a la película brillara. Y los actores, Laia Marul y Luis Tosar, estaban espléndidos, ¿no? Y Candela Peña también, que tenía un papel más pequeño de hermana, pero bueno, realmente es que todo el mundo que trabajó en esa película, desde el ayudante, el auxiliar de los auxiliares hasta a la directora, yo creo que todo el mundo aportó en esa película. Y se dejaron la piel, ¿no? Yo creo que está hecha con mucho cariño y con mucho detalle. Se hizo con mucha entrega y mucho amor. Y muy, muy a favor de obra. Y bueno, yo creo que salió bien. Realmente Itziar y yo no éramos conscientes de que esto iba a salir tan bien, ¿no? O sea, hubo muchas piedras en el camino, ¿sabes? De gente que decía... Me imagino. Una película de malos tratos con un niño, o sea, nos ponían todo el tipo de piedras en el camino que os podéis imaginar, las hubo. Sí, porque aparte ahora en esta época ya está más normalizado el tema de hablar de la violencia de género, pero yo creo que de aquella no para nada estaba visto en la gran pantalla que se trataran estos temas tan crudos. No sé si vosotras lo vivisteis así. Había una película española que nos precedió, que era Solomía. Había una película alemana que se titulaba Pink, de cerdo. Y había una película con Julia Roberts, americana también. Sí. Había, pero había pocas, ¿no? O sea, estaba como llegando, el buque del maltrato estaba llegando al cine, quizá. Yo entiendo que fue arriesgado apostar por ello, pero un acierto. Es una película buenísima que se titula Él. Esta es una película de malos tratos, es la película de un celoso patológico, ¿no? Es Luis Buñuel. O sea, no, ya había llegado, pero digamos que lo que no estaba era... no estaba socializado el término, la terminología maltrato dentro de la sociedad, como ahora, ¿no? No lo estaba. Sí, no estaba interiorizado en la sociedad como el problemón que supone y la lacra que es. Sí. Y, bueno, entonces, ¿qué sentiste? Cuéntame. Coger un Goya y decir, Dios mío, estoy aquí. ¿Cómo fue ese momento? Ha pasado tanto, no sé, es que yo recuerdo que estaba preocupada porque estaba estudiando psicología en esos días en la UNED y tenía un examen. Entonces esa mañana había estado estudiando. No me digas que estabas pensando en el examen, por favor. Sí, en serio. Pero es que eres muy buena estudiante. Bueno, luego lo dejé porque no tenía tiempo. Me di cuenta que estaba estudiando fatal, no tenía tiempo para estudiar. Pero esta mañana estaba muy en serio, aprovechando que era domingo, me acuerdo, y el niño era pequeño y estaba entretenido con su padre, pues yo estaba estudiando. Sí. Y entonces me llamó Itziar y me dijo, pero Itziar me llamó por la tarde, ya cuando íbamos a salir, ¿no? Me llamó Itziar Bollain y me dijo, Ali, deberías pensar en algo que decir por si acaso tenemos que salir a recoger el premio. Y dije, ¿qué dices? Y me dijo, tú piensa en algo por si acaso. Y entonces iba José Antonio Quirós conduciendo y yo decía que tengo que pensar en algo. Casi nada, ¿eh? Igual me dan un Goya. Y entonces pues pensé en algo que es un poco lo que dije, ¿no? Y ya está. Y en ese momento, sobre todo, yo pensaba en todas las mujeres que nos habían ayudado a escribir este guión, ¿no? En una asesora maravillosa que tuvimos, que desgraciadamente murió de cáncer un año después, Pizki, que había venido, además, había venido a Madrid a los Goya y que todo el rato decía, ¿cuándo estrenáis? Que no llego, que no me da tiempo porque ya tenía cáncer. Y ella nos ayudó muchísimo. Entonces yo pensaba en ella, pensaba en todas las mujeres de ese lugar de Toledo que nos ayudaron tantísimo a escribirlo, porque Itziar y yo estuvimos casi bastantes meses yendo a una terapia de grupo de mujeres maltratadas que da una asociación de mujeres en Toledo, ¿no? Sí, para empaparos un poco de la realidad, ¿no? Entonces, nuestra pilar estaba construida con las 12 pilares que había en la terapia del grupo, ¿no? Que ellas, además, algunas de ellas trabajaron en la película como extras, como figuración o trabajando en equipos, ¿no? Ayudando en vestuario, peluquería, estaban por allí. Y les hacía muy felices ver cómo se iba construyendo este castillo. Entonces yo pensaba en ellas, yo creo que Itziar también. Estábamos sobre todo pensando en toda la gente que nos ayudó y que por fin les entregábamos la película y con premio, ¿no? Era como... Totalmente, sí. Todo ha salido bien, ¿no? Y un premio al esfuerzo, desde luego, y sí, ese pequeño homenaje.
Y ya que estamos hablando de grandes cineastas como es Itziar Bollaín, contigo que eres una gran guionista, el papel de la mujer en el cine, bueno, en España y en el mundo. Todavía no hemos ocupado la representación suficiente para equipararnos a ellos. ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo podemos mejorarla? Porque incluso a mí, mira, ahora que estoy entrevistando a gente, invitados e invitadas, me cuesta encontrar mujeres. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no estamos llegando donde deberíamos haber llegado ya hace tiempo? ¿Seguimos teniendo techo de cristal, Alicia? Sí, es real que existe techo de cristal. Estudian, yo te puedo decir que en el máster sí, hay más chicos que chicas estudiando, pero, pero no muchos más. Realmente las cifras, creo que las cifras de este año, lo estoy diciendo de memoria, igual meto la pata, pero me parece que era un 18% de mujeres, ¿no? Solo. Sí. Yo creo que hace falta políticas que apoyen la incursión de la mujer en el cine. O sea, en Suecia lo hicieron muy bien, fue una decisión estatal, gubernamental y se consiguió. Se consiguió. Entonces, todas las medidas que se hacen, que muchísima gente se pone en contra de, porque son sí, medidas... el tema de la discriminación positiva y estas medidas bobadas, que me parece ridículo. Claro, que se apoyan películas escritas, protagonizadas, dirigidas, montadas, musicadas. Mujeres, pues hay mucha gente en contra, pero es que no hay otra manera. Es que no hay otra manera. Eso es, porque es que si no, históricamente vemos que no se da ese paso. Claro, entonces hay compositoras muy pocas. ¿Por qué hay muy pocas compositoras de música para cine? Porque en general no se las llama, entonces, pero las pocas que hay que ayudarlas, ¿no? Eso es. Y luego también tenemos que ser modelos para otras mujeres, o sea, las que ya somos profesionales, tenemos que ser un buen modelo para las que vienen detrás. Sí se puede conseguir. Entonces son las dos cosas. Y luego también en muchos ámbitos de poder todavía hay muchas más mujeres. Y eso también hace que, y esto ya está, no es maldad, esto es la línea de la realidad. Es la línea de la confianza. Tú trabajas con la gente en la que confías. Sí. Si eres mujer, pues igual confías en tus 3 o 4 de al lado que son chicas. Sí. Si eres chico, confías en tus 3 o 4 de al lado que son chicos. Es la línea de metro de la confianza, ¿no? Y esto también ocurre, o sea, que hay muchos compañeros a los que yo les digo, ya te vale, o sea, lo has escrito con 3 guionistas hombres, la diriges tú, o sea, en fin, ¿no? Pero lo entiendo, es que lleva trabajando con esos 3 guionistas. Es su equipo, es su lobby, sí. Y muchas mujeres que hacemos lo mismo, o sea, trabajamos en nuestro ámbito, nuestro grupito de confianza y somos mujeres, ¿no? Entonces yo creo que también en ese ámbito de poder que está en las productoras y porque hay muchas productoras mujeres, pero debería haber más, y en los canales de televisión, en las plataformas, debería haber más mujeres simplemente porque de esta manera se abre ese abanico para hombres y mujeres, para todos, ¿no? O sea, que las mujeres, también desde arriba, desde el poder, tenemos que pensar en mujeres. O sea, no, totalmente, yo eso lo tengo muy claro. Claro, y dejar de pensar como si fuéramos marcianas, ¿no? Vamos a crear un fondo para películas dirigidas o creadas por mujeres. Dices, ojalá llegue el día en que eso ya no tenga que ser así. Ojalá que se normalice y no tenga por qué pensarse en lo nuestro para nosotras o lo de ellos para... eso es la lógica. Lo que pasa es que para llegar ahí necesitamos esas medidas que tú dices. Y que haya un cambio de concepto cultural. Tienen que estar, aunque sean ofensivas para muchas personas, que hay muchas mujeres ofendidas también con estas medidas, pero es que si no se hacen, no estarían ni ellas. Y ellas no son conscientes de que tendrían más trabajo si llegáramos a ese 50%. Ilusión, que es una ilusión que espero que pueda llegar a ser. Llegará, Alicia, tenemos que ser positivas. A ver, hemos hablado de guiones, de cine y de televisión, pero no hemos hablado de tu faceta como escritora, que tienes 2 libros. Sí, pero son ensayos de guión. Bueno, pero es muy interesante comentar que, a ver, Alicia Luna también los escribe. Uno de ellos es Matad al guionista. Me encanta ya el título de mano. Cuéntanos de qué va. Bueno, son entrevistas a guionistas, es el primero que hice. Son entrevistas a guionistas y era porque yo, un día pensé, yo tengo acceso a los guionistas.
que ya, la jefa de prensa de una distribuidora de cine. Es que yo empecé de otra, claro, hasta que llegara a guionista hice muchas cosas. Entonces yo pensé, tengo acceso a los guionistas, me encantaría saber cómo trabaja cada uno. Y dije, bueno, ¿y por qué no hago un libro de esto? Entonces fui a ver a un editor y me dijo, pues me parece buena idea, y entonces hice el libro, ¿no? Entonces son entrevistas a guionistas en las que yo les voy preguntando cómo van trabajando, cómo trabajan la escritura de un guión. Entonces era muy curioso porque todos siempre me decían, bueno, es que yo soy muy raro, yo no escribo igual que los demás. Todos escribían igual que los demás. Todos parten de la misma raíz. Si todos seguían el mismo esquema, entonces esto era muy divertido también, ver cómo cada uno se sentía un bicho raro, pero eran todos iguales. Y el otro libro... Y el otro es nunca mientas a un idiota, ¿no? Sí, el otro libro tiene que ver con que en la escuela de guión que dirijo, pues uno de los alumnos era un jugador profesional de póker. Entonces, imagínate, o sea, esto era, realmente en esta escuela, cuando era presencial, había alumnas y alumnos muy curiosos, y a mí me divertía mucho. Tuvimos gente muy variopinta, un detective privado, una instructora de vuelo. Ay, qué interesante. Bueno, sí, y luego estaba este jugador profesional de póker, que a mí, claro, se me encendieron todas las luces. ¿Y tú a qué te dedicas? Bueno, yo no quería decirlo, además, yo juego al póker. Y dices, bueno, sí, pero en tu vida profesional, no, profesional. ¿En serio? ¿Te dedicas Qué bueno, profesionalmente al póker? o sea que era un fenómeno, porque, a ver, tienes que jugar muy bien para ganarte la vida. Entonces lo que hicimos fue comprar una mesa de póker. ¡Qué divertido! Había un día a la semana que después de la clase decíamos, hoy la clase es una especie de extraescolar de guionistas, y extendíamos la mesa, poníamos allí nuestras cervecitas y entonces hacíamos entre guión y póker. O sea, él nos iba enseñando a jugar a póker y yo me iba dando cuenta de todas estas enseñanzas que tenían muchísimo que ver para el guión. Entonces hice lo mismo. Yo hice lo mismo, pero esto es muy interesante para un guión, y hice lo mismo. Fui a ver a una editorial, que bueno, que les hice un cambiazo porque tenía que escribir un libro sobre marketing y dije, ¿cómo me aburro? Y entonces les dije, y dijeron, bueno, haznos la propuesta. La escribí, les gustó, y allí que me tiré un año yendo al casino a ver jugar. Es que fíjate tú, el guión con el póker, ¿cómo se puede enlazar? Me parece interesantísimo. Sí, pues es que hay muchas cosas del póker, bueno, realmente hay que decir que juego fatal, ¿eh? O sea, puede haber no sé si hay que tener mucha picardía, y luego está el tema de la expresión corporal, que es que como te vean las intenciones estás perdida. Claro, y de la memoria, hay que tener mucha memoria. Cierto. Pero hay muchas cosas muy interesantes para un guionista. Esto es la gestualidad, ¿no? O sea, los guionistas tenemos que aprender a definir a nuestros personajes y tenemos que aprender a utilizar como si fueran acciones los gestos. Un gesto dice mucho. O sea, hacer así, que un personaje haga así, es que está preocupado. Pues esto yo lo aprendí en póker, por ejemplo. Dices que hay cosas que no te das cuenta. O sea, tocarse el cuello es alguien preocupado. Los jugadores profesionales de póker, no los de Poker Cash, que también, pero los profesionales, los que van a las competiciones estas de póker, que duran 24, 48 horas, estos saben muchísimo. Y entonces estos se suelen poner, van con unos sudaderas que se ponen la capucha. Las gafas de sol, y parece que van como escondidos, ¿no?, del mundo. Eso es por algo. Todo esto lo hacen para que el otro no les vea ni un solo gesto. Porque los jugadores de póker profesional saben qué significa un tic en un ojo, saben qué significa que te eches para atrás. Bueno, este es un gesto súper... Que te eches para atrás, que te eches para adelante. Se ponen los cascos para que nada de lo que se diga en la mesa les afecte emocionalmente, claro, porque esto también hacen. Hacen ruidos o dicen alguna cosilla para afectar al otro, ¿no? Entonces, es una filosofía de vida, por lo que me estás contando. Entonces fue bonita porque ahí me encontré con este alumno de guión que era jugador profesional. Entonces los primeros días al casino me llevó de la mano, entonces ya me presentó a gente y no sé qué, y ahí ya empecé a moverme como pez en el agua, dentro del agua. Y luego me encontré a otro guionista y director, Roberto Santiago, que jugaba póker. Y entonces me lo encontré allí y entonces él también me echó una mano y me decía, quédate cerca y yo te voy enseñando cosas que voy a ir haciendo, ¿no? Entonces ahí pues también fue un gran camarada y bueno, de ahí surgió este libro. Y nunca mientas a un idiota es una frase de póker. Póker para guionistas, ¿no? Sí, porque en el Poker Cash los jugadores buenos, los jugadores malos
suelen hacerle faroles al novato. Y el novato muchas veces se enfada mucho y puede montarla. Entonces, el jugador que no es, que es más profesional, dice, nunca mientas a un idiota, porque es el que te puede romper la cara, o sea, se levanta y te da un puñetazo porque le has hecho un farol, pero le has hecho un farol muy bien hecho, o sea, montando toda una historia, le has convencido de que vaya por aquí y al final le ganas. Y entonces se enfada, ¿no? Y dices, es que es un idiota, ¿por qué no has sido consciente de que es un idiota? Entonces, bueno, los jugadores de póker, o sea, cuidado, porque son personas que se preparan mucho, practican todos los días y entonces siempre tenemos esta noción de que el póker es un juego para gastar dinero y para mucha gente sí, ¿vale? Sí, pero hay esta otra faceta profesional mucho más detrás. Que es muy interesante. Qué bueno, me ha encantado. Yo tengo que hacerme ahora con este libro. Bueno, voy a hacerte la pregunta que le hago a todos mis invitados e invitadas antes de entrar en el capítulo recomendaciones. Cuando Alicia Luna la dejen salir de esta casa tan bonita que veo aquí en San Juan de la Arena y pueda tener medianamente algo de libertad, ¿qué es lo primero que va a hacer cuando pase el confinamiento? Ir a ver la ¿Qué playa. es lo que más deseas? Ir a ver la playa. Ir a ver la playa, que la tienes cerca, pero lejos a la vez, ¿o qué? La tengo al lado, pero no puedo ir a verla. O sea, voy a tirar la basura y la miro ahí al horizonte. No, está prohibido ir a la playa. Entonces, o sea, pasear por ella y disfrutar un poco del mar. Querría ser niño mañana para salir a correr, que pueden ir a la playa. Ay, Dios mío, a ver cuánto tardan en dejarnos salir el resto, ¿eh? Esperar que baje la marea para ir caminando hasta Vallas y volver. Y volver, ¿eh? Esto es lo Fíjate qué pequeño deseo. Sí. Qué pequeñas cosas. Pero bueno, la vida. Bueno, y ahora sí, apartado de recomendaciones. Siempre le pedimos a nuestros invitados e invitadas que nos recomienden un libro, una película o una serie que te guste o que sea recomendable para esta época y una canción que os guste. Alicia, todo tuyo. Libro, a ver, un libro. Yo estoy leyendo ahora uno que me está encantando de Saramago, que se llama El hombre duplicado. Ajá, Saramago, mucho. Buenísimo. Pero también podría... El hombre duplicado. ¿De qué nos va el hombre duplicado? Ay, es que es fascinante. Es de un hombre, de un profesor de historia de instituto, que de repente pasan unas videocassettes de aquellas, de unas películas, un compañero, y se pone a verla, una película anodina, y hay un personaje que se parece muchísimo a él. Entonces se obsesiona y entonces buscan los créditos quién es el nombre de este figurante y va a la videoteca, al videoclub, y compra todas las películas donde este está y entonces se las ve todas y se da cuenta que es igual, son iguales. O sea, es un hombre que descubre que tiene a su doble o una persona, un clon. Sí, no es un clon porque de aquella no existían clones todavía, la ficción había incluido el mundo del clon. Pero como no lo he terminado, no puedo contar más, es que estoy leyendo. Vale, sí, nada, no hacemos mucho más spoiler. ¿Tu fuerte? ¿Peli? ¿Serie? Serie. Yo acabo de terminar una serie, que creo que está en Netflix, que se titula Unorthodox. ¡Wow! Buenísima. Es una serie, es una miniserie. Es un poco angustiosa, por el contexto, pero me parece que está... Bueno, cuéntanos tú. No, es el mundo del radicalismo. O sea, habla de los radicales ortodoxos judíos, pero en Nueva York, ¿no? Pero en el fondo habla del radicalismo, de lo difícil que es para una persona salir del radicalismo, ¿no? Cómo los radicales dejan de entender que hay otro mundo, otras personas, cómo los radicales no se dan cuenta que no dan la libertad de vida a los demás, ¿no? Que tiene que ver con esto. Pero habla de una mujer, una chica que vive en un barrio de Nueva York, en el barrio que es donde viven todos los judíos ultraortodoxos, ¿no? Y que quiere dejar de serlo. Y todo lo que le pasa, todo lo que hace... Cuando se va a Berlín y demás. Claro. Entonces, esto es muy curiosa porque nos enseña a mí, yo no sabía nada de estos radicales ultraortodoxos. Sí, de este micromundo, ¿no? Entonces, pues he aprendido muchas cosas. Esta es una serie que me ha gustado mucho, pero también recomiendo en Movistar La línea invisible. La línea invisible. Porque ETA empezó a matar. El día en que ETA empezó a matar me ha gustado mucho y también me parece que este país tiene que empezar a revisar
esa parte de nuestra historia. Estoy deseando que HBO estrene Patria, que está basada en la novela Patria. La novela. Otra novelaza. Por Dios, qué año. El año Ya que tenemos otro libro, aparte del de Saramago, también Patria. Patria, que estaba aquí en San Juan de la Arena. ¿Cómo maldije haberme enganchado a esta novela en verano? Porque es un ladrillo y yo me iba a la playa con el ladrillo. O sea, la novela terminó deshojada, llena de arenilla. Bueno, pero es una anécdota bonita también. No me podía separar de ella, entonces yo me iba a la playa con ella, iba a todas partes con la novela, ¿no? Pero eso es maravilloso que un libro te enganche de esa manera, que a mí me cuesta que me enganchen así a lo loco. Bueno, nos queda lo último, la canción. Una canción. A mí me gusta mucho de Gloria Gaynor, I Will Survive. ¡Wow! Temazo. La canto mucho porque me encanta. Temazo. Y aparte te eleva un poco el espíritu, ¿no? Sí, yo creo que ahora, mira, no lo había pensado, pero ahora también Sobreviviré es una canción que... Ay, Mónica Naranjo, soy súper fan de Mónica Naranjo. Bueno, aparte es una canción que está sonando en muchos balcones, aparte del Resistiré, que ya estamos un poco hasta el moño, pero Sobreviviré también nos pone mucho las pilas. I Will Survive de Gloria Gaynor es una gran canción también. Bueno, Alicia, Luna, ha sido un placer esta charla. Te he robado una horita de tu tiempo, pero ha sido magnífico porque ha sido una clase totalmente magistral del guión y del futuro, de lo que va a venir. Si hay alguna editora o algún editor escuchándome, que sepan que yo quiero publicar una novela. Bueno, pues ahí queda, Ahí queda esa perlita de Alicia Luna. Darte las gracias infinitas por haberme concedido esta mini charla, esta entrevista en este programa humilde de Puertas para Adentro y deseando que la próxima vez que nos veamos, Alicia, sea pues tomando unas sidres en San Juan de la Arena. No estaría mal. Chiringuito de la playa, por favor, sí. Creo que lo tenemos más cerca que antes, así que vamos a dar el tirón final y mandarte todos los besos, agradecerte muchísimo que hayas pasado por este programa de Puertas para Adentro. Gracias a ti, Anabel, por darme espacio en tu espacio. Pues muchísimas gracias y nos vemos muy pronto, Alicia. Muy amable. Chao, chao. Hasta luego. Por encima